Derivado de los asesinatos del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, perpetrados por el general Victoriano Huerta, en la llamada Decena Trágica, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, desconoció al gobierno espurio, declarándose en rebeldía. Por lo anterior, el Congreso del Estado de Coahuila emitió el decreto número 1421, de fecha 19 de febrero de 1913, que en su artículo primero desconocía al gobierno de Huerta y en su artículo segundo creaba el Ejército Constitucionalista. Citado artículo decía textualmente lo siguiente: Se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado en todos los ramos de la administración pública para que suprima los que crea convenientes y proceda a armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional en la República. Este documento se considera la génesis y la base legal del actual ejército mexicano, constituyendo el fundamento para el surgimiento de un ejército popular integrado por ciudadanos en armas y que, libres en sus ideas, aceptaban la misión suprema de restaurar el régimen constitucional quebrantado por el usurpador Victoriano Huerta. El ejército mexicano tiene sus raíces en nuestra historia como nación. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de los capitanes Ignacio Allende y Mariano Abasolo, iniciaron el movimiento de independencia en el pueblo de Dolores, conformando un ejército insurgente, nutrido del pueblo que iniciaría la lucha armada contra el dominio español. Lucha que continuó José María Morelos y Pavón, siervo de la nación, al igual que muchos otros insurgentes, y que culminó años más tarde, con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. Entre los años de 1836 y 1867, nuestro país atravesó tiempos convulsos, resultado de las ambiciones expansionistas de gobiernos extranjeros y de algunos malos mexicanos, quienes pretendían mancillar la soberanía e integridad territorial. Estos hechos pusieron a prueba la identidad, el nacionalismo y la unión de los mexicanos, y en los que se puso de manifiesto el honor, valor, lealtad, sacrificio y el amor a la patria de los soldados de México. Es así que las fuerzas militares bajo la guía de Venustiano Carranza dieron origen al actual ejército mexicano, el cual desde hace 111 años ha preservado la soberanía de nuestra nación, ha luchado para defender la integridad y hoy en día salvaguarda la libertad y seguridad de los mexicanos. En la etapa final de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo la firma de los Tratados de Teoloyucan, el 13 de agosto de 1914, dando fin a la lucha armada y disolviendo al Ejército Federal, quedando el Ejército Constitucionalista como la única fuerza armada del país, integrado por el pueblo mismo, que con espíritu revolucionario luchó por la defensa de la libertad, igualdad, legalidad y justicia social. En la primera mitad del siglo XX, dio comienzo una etapa de reorganización del ejército constitucionalista para transformarlo en el ejército actual, institucionalizando a las Fuerzas Armadas de nuestro país y profesionalizando a sus integrantes, mediante la creación de distintos planteles de formación de oficiales, del que sobresale la Escuela Superior de Guerra en el año de 1932, Centro de Altos Estudios Militares, del que han egresado 4.371 oficiales de Estado Mayor, con la responsabilidad de asesorar a los mandos superiores y ejercer en su oportunidad los más altos cargos en la estructura de esta Fuerza Armada, siendo los responsables de concebir y dirigir proyectos estratégicos, tales como el Plan DN3E, que ha trascendido las fronteras del país para llevar auxilio a otras naciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército mexicano inició reformas significativas al crear las regiones militares del Pacífico y del Golfo de México. Se instituyó el servicio militar obligatorio para hacer frente a esta conflagración mundial y a la posible agresión de nuestro territorio, habiéndose delineado además una moderna doctrina mexicana de guerra, constituyéndose también el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. A principios de la década de los años 80, el ejército mexicano, como parte de su desarrollo, llevó a cabo la adquisición de nuevos ingenios de combate, la renovación del parque vehicular, la construcción de instalaciones y la evolución de la educación y doctrina militar, sobresaliendo la creación del Colegio de Defensa Nacional en 1981. El ejército mexicano continuó el proceso de actualización de su doctrina, mediante la creación en 1998 del Centro Nacional de Adiestramiento,
que permitió materializar ejercicios de armas combinadas y operaciones conjuntas, constituyéndose, hasta esta fecha, como un componente fundamental del adiestramiento militar y un referente entre los ejércitos de América Latina. Con la entrada del nuevo milenio, surgen en el mundo nuevas amenazas a la seguridad internacional, y nuestro país no es ajeno a estos antagonismos, como son el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el tráfico ilícito de armas, los desastres naturales y los riesgos a la salud, entre otros, los cuales demandan la voluntad, el compromiso y la atención integral del Estado mexicano, y en donde las Fuerzas Armadas desempeñan un rol fundamental para enfrentar estos óbices a la seguridad nacional. Esta Fuerza Armada ha sabido encarar estos desafíos adaptando su estructura, medios y doctrina, habiendo emprendido un proceso de cambio de paradigma, consistente en la reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la conformación del Estado Mayor Conjunto, la creación de diferentes organismos del sistema educativo militar, y el 13 de agosto de 2021 pasó revista de entrada la Comandancia del Ejército Mexicano, constituyéndose como un organismo de dirección estratégica, proyecto trascendental que permitió establecer las bases para la administración y el desarrollo de esta Fuerza Armada. En lo conceptual, se actualizó la planeación estratégica y se elaboró su plan para el desarrollo de la fuerza, que permitirá incrementar sus capacidades en el corto, mediano y largo plazo. El compromiso de los soldados de tierra exige mirar al futuro a través de los procesos de mejora, a la par del desarrollo de nuestro país y de acuerdo a las necesidades que se han presentado. Es así como el Instituto Armado se ha adaptado y mantenido atento a los riesgos y amenazas surgidas a nivel global, como la pandemia del COVID-19, mediante la aplicación del Plan DN3E para auxiliar a la población en caso de desastres, y recientemente en Guerrero, durante el paso del huracán Otis. Actualmente, más de 144,000 mujeres y hombres portan el uniforme de la patria, cumpliendo diariamente sus misiones en todos los rincones de nuestro vasto territorio. Cabe destacar la valiosa contribución que las mujeres militares realizan a esta institución, quienes hoy en día se desempeñan en todos los ámbitos de la actividad castrense en organismos militares y más allá de nuestras fronteras, en operaciones para el mantenimiento de la paz. Es relevante mencionar que en la presente administración, 3,083 mujeres han causado alta en las filas del Ejército Mexicano, haciendo un total de 16,313 hasta la fecha, destacando su incorporación a las armas de infantería, caballería y arma blindada. Hoy como ayer, el Ejército Mexicano seguirá siendo una fuerza de la República, una fuerza que vela por las libertades y derechos de la sociedad, siempre orgullosos de sus orígenes. Los soldados se comprometen con el pueblo de México a continuar su labor de servicio a la nación, dando siempre muestra de lealtad, unidad y fidelidad a toda prueba, porque solo así cumplen con el mandato constitucional de servir a la patria. Gobierno de México.